Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en esta sesión. Mi nombre es Viviana Restrepo, los voy a estar acompañando con el tema cultivos perennes. Entonces vamos a iniciar con nuestro contenido. Bueno, inicialmente vamos a trabajar vamos a revisar lo que es la introducción a cultivos perennes. Vamos a ver lo que son los ciclos y etapas de los cultivos perennes. Este maneja dos etapas, entonces vamos a revisar un poco cuál es ese manejo. Tenemos lo que es la creación de cultivos perennes en desarrollo ya en el sistema. Vamos a ver lo que son las imputaciones de costos en los cultivos, pero cuando están en etapa de desarrollo. Vamos a ver la activación de los cultivos perennes, de qué se trata esta activación. Vamos a hacer imputaciones de costos a cultivos perennes, pero cuando están en la segunda etapa, que es la etapa de producción, el manejo de la producción. Vamos a hacer el cierre de ciclo de costos. Vamos a ver dos transacciones muy importantes, que es la soca y la erradicación de un cultivo perenne. Y por último, el manejo de los informes de costos de producción. Vamos entonces a iniciar con el tema de introducción a cultivos perennes. Bueno, podemos decir que los cultivos perennes son plantas leñosas, arbóreas o arbustas, como lo es el café, el aguacate, los cítricos, como el plátano, o herbáceas como el plátano, los pastos y la piña. Estos son como algunos ejemplos de lo que son los cultivos perennes que existen. Pueden haber más cultivos de este tipo, ¿cierto? ¿Qué significa perenne? Perenne significa longevo, lo que significa es que dura largamente, de 2 años en adelante, pero ante todo que por su longevidad tiene la posibilidad de generar varias cosechas durante su ciclo de vida. ¿Cómo se realiza como ese análisis de costos que tienen los cultivos perennes? Ese análisis de costos de un cultivo perenne debe cubrir todo el ciclo biológico del cultivo. Por ejemplo, si el cultivo tiene una duración de 10 años, su ciclo contable va desde el momento en que inicia el cultivo hasta su vida final. Pero si estamos hablando de un cultivo que dura 10 años, no sería conveniente yo medir 10 años de costos imputados a un cultivo. Entonces la idea es dividir toda esa parte contable, todo ese ciclo de vida de mi cultivo en diferentes ciclos. Esto para poder realizar como un control efectivo de los diferentes costos. Para efectos de costeo, un cultivo se considera perenne si tiene la posibilidad de producir varias cosechas. Cuando un cultivo perenne tiene una sola cosecha, para efectos de costeo se puede considerar como transitorio, como por ejemplo lo que es la yuca. Y las siembras sucesivas de un cultivo transitorio se pueden ameritar o considerarse, por ejemplo, como un cultivo perenne. Estas son como unas recomendaciones, pero ya para definir si voy a hacer el manejo de mis cultivos bajo la modalidad de transitorio o bajo la modalidad de perenne, será necesario tener en cuenta estas consideraciones de qué tan largo es el ciclo de vida de mi cultivo, de cuántas cosechas da ese cultivo, si da varias cosechas o si da solo una cosecha, y también si es un cultivo de una duración larga y queda varias cosechas por definir cada uno de sus periodos, en las cuales se van a considerar pues los diferentes ciclos del cultivo como tal. Esta es como una pequeña introducción que quería mostrarle de lo que es un cultivo perenne. Ahora quiero mostrarle lo que son los ciclos y etapas que tienen estos cultivos. El ciclo de vida de un cultivo perenne es como el intervalo de tiempo que va desde la siembra y germinación de la semilla hasta la muerte y erradicación del cultivo. Cuando finaliza, entonces vamos al cultivo y arrancamos la matica como tal. El ciclo de vida de inicio inicia con la siembra.
y el ciclo de costos del centro de costos, que así se considera, o se crea un cultivo dentro del sistema, inicia con la primer labor cuando se realiza esa primera imputación o la primera tarea realizada en el cultivo. Y el ciclo de costos va de cosecha en cosecha. Recordemos que los cultivos perennes nos pueden dar varias cosechas, todos los cultivos pues son diferentes, esa información la conoce mejor cada usuario o cada ingeniero agrónomo. Entonces la idea es que en el cultivo perenne se pueda considerar diferentes ciclos dependiendo de un periodo de cosecha o de unos periodos de cosecha. También tenemos que los ciclos de costos no coinciden con los ciclos contables, ni en duración ni en fecha, ¿cierto? Es decir, un ciclo contable va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Esto no significa que en la realidad una empresa o una finca realice la siembra el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre tiene la recolección. No, esos ciclos de vida y esos ciclos de costos muy seguramente se van a dar en periodos diferentes a lo que es un ciclo contable. Vamos a ver un poco como una ilustración de cómo se podría interpretar un ciclo contable, un ciclo de vida y un ciclo de costos. Entonces primero tenemos lo que es un ciclo contable. Tenemos el inicio del año y el cierre de año, ¿sí? Aquí en el ejemplo tenemos 3 años diferentes: 2014, 2015 y 2016. Una cosecha puede iniciar a mitad del año 2014, como lo vemos en la imagen, donde se hace la siembra y tenemos un periodo de desarrollo que son una de las etapas con la que cuenta el cultivo. Entre finales de 2014 hasta inicios de 2015 puede terminar esa etapa de desarrollo y se haría la activación del cultivo. La activación es ese momento en el cual el cultivo de pronto florece o el cultivo ya está listo para empezar a producir. Aquí tenemos que observar que una etapa de producción puede cubrir varios años. Miren que aquí cubren parte del año 2015 y una parte del año 2016, y por ejemplo a mitad de año se podría realizar una erradicación o una soca. Aquí estamos realizando como una comparación para que entendamos que en un solo año contable nosotros tenemos o puede abarcar parte de la etapa de desarrollo o de producción de un cultivo, y que su etapa de vida puede también abarcar 1, 2 o 3 años o más años. Todo depende pues del tipo del cultivo como tal. Y ya tenemos el tema de los ciclos de costos, que vemos que estos ciclos de costos se van a producir cuando el cultivo esté ya en etapa de producción y deben repartirse, ¿sí? La idea es que si el cultivo está en etapa de producción 3 años, no vamos a esperar este tiempo para realizar el cierre de ciclo de costos, para ver cómo van los costos, sino que en ese periodo de producción del cultivo se realice varios cierres de ciclo de costos. La idea es que estos cierres sean homogéneos para comparar los diferentes ciclos de manera adecuada. Yo no puedo comparar un ciclo de 6 meses contra un ciclo de un año. Por eso se recomienda que los cierres de ciclo sean homogéneos, que cuenten con un periodo similar para poder hacer esas comparaciones de cómo se está comportando las cosechas o mi cultivo en tema de costos en cada uno de los ciclos. Ahora quiero que hablemos un poco sobre el concepto de inversión, es decir, sobre la etapa de desarrollo del cultivo. Como les comentaba, los cultivos perennes son cultivos de larga duración, duran muchos años. Entonces, el cultivo perenne se siembra una sola vez para periodos largos y para varias cosechas. Desde el momento en que se siembra el cultivo, empieza una etapa que la vamos a conocer como una etapa de desarrollo, y en esta etapa se va a considerar unos costos de instalación. No se puede considerar como costos de producción, porque en esa etapa es donde yo empiezo como a levantar mi cultivo. El cultivo no va a producir nada en ese momento, rara vez podrá llegar a producir algo. Entonces esa etapa se considera
de desarrollo, y esos costos se consideran como unos costos de instalación que la empresa va a interpretarlos como una inversión que está realizando. Vamos a ver cómo en AgroWin interpreta esta etapa de desarrollo de los cultivos e igualmente hace una interpretación de esos costos, no llevándolos como unos costos de producción porque realmente no son esos, sino que los lleva como una inversión. Los costos de instalación es necesario para la producción de estos ciclos sucesivos. Como les comentaba, en ese periodo en el que yo invierto dinero al cultivo para que éste esté en óptimas condiciones y luego esta etapa de desarrollo de levante del cultivo empiece con la etapa de producción. Ya pasa pues como ya pasaría a muchos años pues produciendo. Estos costos estos costos de inversión, estos costos de desarrollo deben ser amortizados en toda la vida útil del cultivo, por línea recta o por unidades de uso. Entonces tengo, por ejemplo, si tengo un cultivo que dura 3 años en su etapa de desarrollo y he hecho una inversión, por ejemplo, de 150 millones, al cabo de 3 años el cultivo ya está listo para empezar a producir. La idea es que esos 150 millones que considere como una inversión, como unos costos de instalación, tengo de alguna forma volverlos a imputar sistemáticamente sobre el cultivo en el periodo de tiempo que yo espero que mi cultivo esté en etapa de producción. Más adelante vamos a ver cómo el sistema funciona en esta parte. En el ciclo productivo de los cultivos perennes van a ver como unas imputaciones de costos, pero a medida que estemos realizando esas imputaciones de costos va a haber una cosecha que puede ser muy variable. Habrá periodos en los cuales las cosechas pueden ser más bajas, pero otros las cosechas pueden ser más altas, y durante todos esos periodos habrán imputaciones de costos y yo puedo realizar la recolección, realizar el embodegamiento, la venta del producto como tal. Entonces aquí vemos también como una ilustración donde tenemos que la etapa del cultivo inicia con la siembra, va a tener su etapa de desarrollo. Cuando termine la etapa de desarrollo el cultivo empiece a producir, vamos a realizar lo que es una activación del cultivo. Tenemos todas esas ciclos de costos en la etapa de producción. Recordemos que estos ciclos deben ser homogéneos, y durante esa etapa de producción todos esos costos de inversión, esos costos de instalación los vamos a ir amortizando en el ciclo de vida del cultivo, en toda esa etapa de producción, como devolver esos costos al cultivo como tal, esos costos de inversión. Bueno, ahora aquí quiero mostrarles como la etapa de desarrollo y imputaciones de costos. Por naturaleza, los cultivos perennes inician su vida en etapa de desarrollo. Lo mismo sucede con el cultivo cuando se crea en el sistema. Hay que tener presente que por defecto, cuando yo creo un cultivo perenne en AgroWin, el sistema asume que ese cultivo está o empieza en etapa de desarrollo. Aquí debemos tener en cuenta que todos los costos que yo impute en un cultivo que se encuentra en etapa de desarrollo, el sistema no lo va a llevar como tal sobre la cuenta 7. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a realizar una planilla de labores y estoy realizando una labor de siembra, el sistema no va a llevar esos costos a la cuenta 7 que yo tenga configurada en la labor. El sistema tiene que considerar ese dinero que yo le estoy pagando o que estoy costeando con esta persona que me está realizando una labor de siembra, que no es un costo y en la realidad y en la contabilidad no se considera un costo, sino que se considera una inversión, por lo cual el sistema automáticamente va a reflejar esos valores en la cuenta 1428. Esa es la cuenta que nosotros ofrecemos al usuario por defecto, pero puede variar dependiendo del tipo de manejo que cada uno de los usuarios tenga. Todos los costos en una sola cuenta del activo significa pérdida de detalle de la información.
Para evitar eso, el sistema me permite en los informes de costos, como por ejemplo el de costos de desarrollo, el sistema me va como a discriminar lo real llevado a la cuenta 7. Es decir, cuando realizamos las imputaciones, cuando registramos una planilla de labores o una planilla de insumos, internamente el sistema sabe que esos valores se van a la cuenta 7, a pesar de que contablemente lo vamos a ver reflejado en la cuenta 1428. En este informe de costos en desarrollo yo voy a poder ver discriminados cuál fue esa cuenta real que se envió de las 7, ¿sí? Al estar pues el cultivo en etapa de desarrollo. Él tiene que llevarlo a la cuenta 14 o a la cuenta que indiquemos como cuenta en desarrollo, pero para yo no perder ese detalle de información, cuando yo genere este informe de costos en desarrollo, entonces él me va a especificar esos costos sobre la cuenta 7 que se habían registrado o también lo puedo revisar en un informe de presupuesto, por ejemplo. Así voy a tener como un control efectivo de mis costos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la activación de mi cultivo. Con la activación del cultivo, al final del periodo en desarrollo, la cuenta de acumulación, la 1428, se acredita contra una cuenta de plantaciones agrícolas que puede ser la 1564. Entonces todos esos costos de la etapa de desarrollo que quedan acumulados en la cuenta 1428. Cuando yo considere que el cultivo ya está listo para producir, realizamos la activación del cultivo y el sistema va a sacar esos costos de la 1428 y los va a llevar a una cuenta de plantaciones agrícolas, que como vemos en el ejemplo es una cuenta 1564. Pero ustedes van a tener la opción de indicar la cuenta a la cual necesiten llevar esos costos. Después de la activación del cultivo, este pasa a etapa de producción y ya empieza a recibir los costos en la cuenta 7 y por lo tanto necesitaré manejar una cuenta de producto en proceso que será la que va a recibir esos costos al momento de realizar la autoactivación. En adelante, al final de cada periodo contable, la cuenta 15, en este caso yo la estoy considerando como una cuenta de amortización, se me va a acreditar contra la cuenta de costos por amortización, por el valor de la cuota de amortización que tengamos configurada. Recordemos que la idea es que esos costos en desarrollos que se acumularon regresen al cultivo en forma de costo, porque la idea es que esos costos que yo me gasté al principio, yo tengo que retribuirlos al cultivo, porque el producto como tal debe cargar con ese dinero que yo invertí para poder colocar el cultivo, digamos, en buenas condiciones. Entonces el sistema empieza a realizar una acreditación sobre la cuenta que consideremos para depreciación y se irá yendo a la cuenta de costos. De esta forma, los costos en desarrollo pasará a formar parte de los costos de producción de cada ciclo de costos que tengamos configurado. Bueno, esto es como la parte de los ciclos, etapas de los cultivos perennes. Ahora vamos a revisar un poco lo que es la creación de cultivos perennes en desarrollo, ¿sí? Entonces vamos a pasar al sistema para mostrarles la ruta de cómo crear estos cultivos en desarrollo. Bueno, entonces estando en el sistema vamos a ingresar por la pestaña de básico y luego ingresamos a empresas. La idea es que antes de realizar la creación de los cultivos ya tengamos en el sistema creadas las que son las actividades, al igual que las labores o las diferentes tareas como tal que se van a realizar en el cultivo. En este caso yo voy a realizar la creación de mi cultivo en un lote que yo ya tengo creado que se llama el lote del manzano. Que como pueden ver yo ya tengo una estructura creada con todos mis centros de costos empresariales, mis centros de costos auxiliares de producción, tengo la maquinaria, los distribuidores y tengo todos los lotes que maneja mi finca.
En el lote del manzano, entonces yo voy a crear lo que es un cultivo de naranja para el ejemplo. Entonces debemos ubicarnos en el lote que tengamos creado, luego le damos clic derecho, centro de costos, y aquí el sistema me da la posibilidad de crear un cultivo transitorio o un cultivo perenne. Para el tema de hoy vamos a revisar lo que es el cultivo perenne, entonces le vamos a dar crear. Le vamos a dar un código. En este caso le voy a dar el código NAR de naranja número 1. Va a ser mi cultivo número 1 de naranja. Le damos a aceptar. Ya aquí debemos indicar el nombre del cultivo. Él aquí me trae de qué empresa agrícola estamos manejando este cultivo. Cuál es el código con el cual queda el cultivo. Él hereda el código del lote más el código personal de este cultivo. Aquí lo voy a indicar que este va a ser un cultivo de naranja. Tenemos el cultivo de naranja. Aquí manejamos lo que es el nombre corto para temas de informes. El responsable, si manejamos un responsable lo podemos seleccionar, debe estar creado en el catálogo de terceros. Y aquí tenemos lo que es la actividad agrícola, que es un dato muy importante porque el dato que indiquemos aquí será la actividad agropecuaria en la cual se va a dedicar el cultivo de ahora en adelante. Entonces aquí ya tengo, por eso les indicaba desde un principio que debemos tener las actividades creadas antes de empezar a crear nuestros cultivos. Aquí ya tengo mi actividad de naranjas. Tenemos el centro de costos, la clase de centros de costos, que en este caso sería un costo indirecto de producción. Recordemos que desde aquí ya tenemos diferentes clases de centro de costos que podemos seleccionar. En este caso el sistema ya me pone por defecto que es una clase de costos directos de producción. En la siguiente pestaña ya vamos a encontrar el dato del área del cultivo, que en este caso voy a indicar que va a manejar 4 hectáreas. En la siguiente pestaña ya encontramos lo que es la población del cultivo. Estos datos del área y población son muy importantes para el tema de distribución de costos indirectos y también es muy importante para la visualización de informes de costos de producción, en los cuales me va a permitir saber cuál es, por ejemplo, el costo por hectárea y cuánto es el costo por árbol, ¿sí? Entonces aquí debemos configurar lo que es el área y la población para tener como esos datos importantes. Recordemos que yo puedo realizar distribuidores de costos indirectos con base al área de mi cultivo. En la siguiente pestaña ya encontramos la población del cultivo. Estos datos de la variedad y procedencia del cultivo son datos informativos sobre la siembra. Podemos indicar lo que es las observaciones, que de pronto sea informativo, donde podemos indicar información sobre la siembra como tal. Recordemos aquí podemos indicar esta variedad, la variedad del cultivo, su procedencia, y esta información que indiquemos aquí nos la va a mostrar en los informes de costos de producción. Aquí en esta pestaña tenemos lo que es el ciclo de vida del cultivo. Recordemos que los cultivos perennes pueden tener varios ciclos, como por ejemplo un cultivo de café. Después de estar en etapa productiva, yo le puedo hacer como un tipo de soca, que es como cortar las ramitas, y el cultivo vuelve a entrar como en una etapa de desarrollo. En ese caso, yo voy a indicar si mi cultivo cuenta con esas características, en qué ciclo se encuentra, si es la primera vez que lo siembro o va en una segunda soca, por ejemplo. En este caso se debe indicar esa información. Para el ejemplo de mi cultivo de naranja, este va a ser como su primer ciclo de vida, entonces vamos a dejar el número 1 acá. También tenemos lo que es la fecha de inicio de ciclo. Aquí se puede marcar, por ejemplo, la fecha de siembra, pero el sistema va a considerar esta fecha como el primer día desde el cual se va a tomar el ciclo contable o el ciclo de costos del cultivo. Para el ejemplo lo vamos a dejar desde el 1 de agosto.
En esta pestaña tenemos la cuenta de cultivos en desarrollo. Recordemos que esta va a ser la cuenta sobre la cual el sistema va a ir acumulando esos costos de inversión, que a pesar de que yo haga para este cultivo imputaciones a la cuenta 7, el sistema no las va a llevar sobre la cuenta 7, sino sobre la cuenta que indiquemos en este paso. Aquí nosotros por defecto tenemos la cuenta 142805, pero ustedes si manejan una cuenta diferente, ustedes la pueden cambiar en esta parte, dando clic en el botón de la linterna. Entonces el sistema les trae el plan de cuentas listo para que seleccionen la cuenta que van a manejar. Aquí tenemos lo que son los clasificadores, tenemos lo que es el grupo, que sirve para generar informes más personalizados, o el data de clasificador, que me sirve para temas de distribución de costos. Y por último ya le podemos dar en aceptar. Y así entonces queda creado nuestro cultivo perenne de naranja. Aquí lo tenemos. ¿Qué encontramos en este cultivo? Su representación gráfica es como un arbolito que apenas está creciendo, y podemos observar que después del cultivo de naranja nos muestra entre corchetes la palabra per-der. ¿Qué significa? Que es un cultivo perenne, y de significa que se encuentra en etapa de desarrollo. Cuando el cultivo pasa de etapa productiva, vamos a ver más adelante que aparte de que cambia el icono entre corchetes, ya no nos va a aparecer la letra D, sino la letra P, que significa en etapa de producción. De esta manera puedo identificar también mi cultivo en qué etapa se encuentra. Bueno, entonces vamos a pasar a las diapositivas para que continuemos con el siguiente tema del contenido. Bueno, el siguiente tema son las imputaciones de costos a cultivos perennes en desarrollo. Aquí vamos a empezar a ver la diferencia en la parte contable. Bueno, ¿qué tipo de imputaciones se hacen en un cultivo de desarrollo? Tenemos que son básicamente las mismas que se hacen sobre un cultivo transitorio, se puede decir. Tenemos, por ejemplo, unas labores en las cuales necesito el trabajador. Podemos registrar la planilla de labores, donde necesito el trabajador, la forma en que les voy a pagar, en este caso el contrato, se debe indicar el cultivo de la labor en donde estamos ejecutando la tarea, la cantidad de la labor que realiza o la cantidad de mano de obra. Todo depende de cómo vayamos pues a pagar la labor como tal. También tenemos unos insumos que le aplicamos al cultivo, la cual lo vamos a realizar desde la planilla de uso de insumos. Y finalmente tenemos una maquinaria que yo estoy desgastando o que estoy utilizando sobre el cultivo, el cual debemos registrar las horas de uso, en qué cultivo se realizó, sobre una planilla de uso de maquinaria de equipo. Entonces estas tres operaciones las vamos a realizar. Realizando estas tres operaciones, entonces el sistema nos va a poder mostrar lo que es el informe de costos en desarrollo, el cual me va a mostrar o me va a presentar las cuentas de mano de obra, insumos y costos indirectos que se le han realizado por medio de la planilla labores, la planilla de insumos, la planilla donde registramos las horas de uso de maquinaria. Entonces me va a mostrar como toda esa información que se le ha registrado a mi cultivo mientras está en etapa de desarrollo. Entonces vamos a pasar al sistema para realizar unos ejemplos y vamos a verificar cómo se haría como el manejo de esos costos cuando el cultivo se encuentra en etapa de desarrollo. Vamos entonces a hacer como unos ejercicios de imputaciones de costos al cultivo de naranja que se encuentra en etapa de desarrollo, que es el cultivo que creamos hace un momento, y vamos a revisar esa diferencia contable que el sistema lleva cuando el cultivo está en etapa de desarrollo y cuando el cultivo está en etapa de producción.
Entonces vamos a ingresar a lo que es el manejador de operaciones. Vamos a iniciar con una planilla de consumo. Vamos entonces a ingresar por más operaciones, compras, e ingresamos a la planilla de uso y consumo. Para este primer ejemplo lo vamos a hacer en el mes de agosto. Entonces aquí ingresamos la fecha, en este caso lo voy a dejar para el 2 de agosto, indicamos la bodega de donde vamos a sacar los productos. En este caso yo tengo mi bodega número 1 de bodega de insumos. Aquí ya llamamos el producto que vamos a manejar. En este caso yo voy a llamar un producto que ya tengo previamente creado. Indicamos el centro de costos donde utilizamos ese producto, es decir, el cultivo como tal. La labor que se realizó para utilizar ese insumo. En este caso ya tengo todas mis labores creadas previamente. Vamos a utilizar esta labor de fertilización y en los días de la semana ya indicamos la cantidad que se consumió. En este caso yo voy a indicar para el día lunes que se consumió 100 kilogramos. Voy a hacer un segundo registro con otro producto. Aquí yo no voy a entrar como mucho en detalle porque son operaciones ya vistas, entonces por temas de tiempo voy a hacer como explicar muy por encima de estas operaciones. Aquí ya estoy haciendo como un segundo registro, estoy indicando la labor que se utilizó para realizar para consumir estos productos. Aquí le voy a indicar que en este caso fueron 250 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y ya quiero como mostrarles un tercer insumo, pero sobre un cultivo que tengo creado que no está en etapa de desarrollo, sino que sí está en etapa de producción. Vamos a llamar el mismo producto que tengo aquí de Nitrabor. Y así cuando revisemos el elemento como tal, vamos a ver la diferencia contable cuando un cultivo está en etapa de desarrollo a un cultivo que esté en etapa de producción. Aquí yo tengo un cultivo de café que ya se encuentra en etapa de producción. Aquí voy a indicar que hizo una fertilización y que fueron 50 kilogramos. Desde aquí yo tengo dos insumos registrados para el cultivo de naranjo que se encuentra en etapa de desarrollo, y tengo un único registro para un cultivo de café que ya lo tengo en etapa de producción. Vamos entonces a darle a aceptar. Voy aquí a quitar estos filtros para que me muestre la operación, que es la que tengo aquí ya procesada. Vamos a ver un poco el movimiento contable que nos genera esta operación. Aquí, como pueden observar, entonces el sistema lo que está haciendo es sacando la 140501 y me lo está llevando a la cuenta 1428 de plantaciones agrícolas en etapa de desarrollo. Miren que como el cultivo está en etapa de desarrollo, el sistema está haciendo lo que les comentaba. Él no me lo está llevando a la cuenta 71, sino que me lo lleva a la cuenta 142805, porque estos costos se consideran como unos costos de instalación, como unos costos de inversión, mientras este cultivo está en etapa de desarrollo. En cambio, si mi cultivo está en etapa de producción, ahí sí el sistema lo está llevando directamente a la cuenta 71. Eso es como la diferencia que tiene en las diferentes etapas. Mientras mi cultivo esté en etapa de desarrollo, él me lo va a llevar a la cuenta 142805 o la cuenta que tengo configurado cuando cree el cultivo como tal. Listo. Vamos entonces a revisar otras operaciones que ya tengo aquí previamente creadas. Por temas pues de tiempo, entonces aquí yo creé una planilla de labores. Voy a mostrarles un poco como la información que registré. La idea es hacerle las imputaciones de costos mientras está en etapa de desarrollo para continuar como una trazabilidad con el ejemplo que les quiero mostrar. Aquí yo registré
el tipo de contrato, que es el número 2, que es pago por cantidad de mano de obra. Tengo mis empleados, aquí tengo el cultivo de naranja, ¿sí? Y también registré el cultivo de café, que ya está en etapa productiva, para mostrarles el tema de la diferencia en la parte contable. Tengo las labores que se realizaron en los cultivos y las que en cada día se hicieron 8 horas. En cada tarea realizaron 8 horas, de lunes a sábado. Y ya el sistema al final me totaliza que fueron 48 horas y cuál es el valor que se le va a pagar a estos trabajadores. Vamos a darle aquí siguiente y aceptar. Entonces, si revisamos el movimiento contable de esta operación, vamos a observar que para el cultivo que está en etapa de producción, el sistema me está afectando la cuenta 72 de mano de obra. Pero para mi cultivo que está en etapa de desarrollo, como les mostré hace un momento, me está manejando es la cuenta 1428 de plantaciones agrícolas en desarrollo, que yo configuré cuando creé mi cultivo, puesto que está en etapa de desarrollo. Lo mismo pasa con esta planilla. Recordemos, aquí tengo una planilla de uso de maquinaria. Recuerde que esta planilla de uso de maquinaria no me va a realizar ningún efecto contable. Es como una información que me guarda en el tiempo de cuántas horas utilicé el tractor y cuántas horas utilicé la guadaña, para cuando yo realice las acciones automáticas de fin de mes, las depreciaciones, el sistema revise las horas que se utilizó la maquinaria y según las horas, según la configuración que yo tenga, me haga la distribución de costo como tal. Vamos entonces a procesar la operación. Y por último, para efectos de costeo y para mostrarles por tiempo y para mostrarles, para cargarle más costo al cultivo, aquí yo le cargo unos costos indirectos al cultivo de naranja, para que después revisemos el ejemplo de la activación del cultivo. Entonces vamos aquí a darle a aceptar. Miren que a pesar de que en el movimiento contable yo le estoy indicando que voy a utilizar la cuenta 73 de costos indirectos, en el movimiento contable el sistema me lo está llevando a la 1428. Entonces, sin importar la cuenta que yo indique en un movimiento o en una transacción, el sistema siempre lo va a considerar como unos costos de inversión y me los va a llevar a la cuenta 1405. Entonces, este proceso es el que el sistema va a revisar en este caso. Vamos a ver un poco lo que es un informe que nos ofrece el sistema, que es el informe de costos en desarrollo. Este informe lo encontramos por básico, empresa. Vamos hasta el cultivo, le damos clic derecho, informes, costos, y aquí tenemos el informe de costos en desarrollo. Este es el informe que vamos a poder revisar mientras mi cultivo está en etapa de desarrollo. Aquí me muestra que vamos a revisar los costos del cultivo de naranja, el ciclo que vamos a manejar, fecha inicial y fecha final, y por último le vamos a dar ver reporte. Entonces, en este reporte podemos evidenciar las imputaciones que se realizan en el cultivo en etapa de desarrollo. Como este se considera una inversión, mientras pasa la etapa de producción, recordemos que todo lo va a llevar a la cuenta 1428 que tengamos configurada. Pero en este informe sí me va a mostrar exactamente en qué cuenta 7 se están enviando esos costos, ¿sí? A pesar de que todo se está yendo a la 1428. Entonces, desde este informe yo voy a poder revisar cómo se está comportando los costos de inversión que le estoy imputando a mi cultivo en esta etapa de desarrollo. Me muestra la planilla de labores, los insumos que se le han imputado como tal. Este informe es muy útil por ese lado. Miren que aquí me muestra el área de mi cultivo, el tema de la labor, variedades, procedencias. Me está mostrando que el ciclo de desarrollo en este momento o el ciclo de desarrollo aquí empieza desde el 1 de agosto del 2017. El fin aún no me lo pone, me pone pues está por defecto mientras se hace lo que es la activación como tal.
Bueno, antes de continuar, quiero realizar una acción de cierre de fin de mes. Vamos entonces aquí a más operaciones, contabilidad, y vamos a hacer las acciones de cierre de fin de mes para que veamos un poco cómo se va comportando esta parte. Las acciones automáticas de fin de mes, nosotros recomendamos que se hagan estas 3 acciones en diferente operación para temas de seguimiento y trazabilidad, porque es muy dispendioso revisar un tema de depreciación, por ejemplo, en una operación donde también tengo todo lo de distribución y de autoactivación. Mientras si yo realizo las 3 operaciones por separado, es más fácil hacer una revisión de depreciaciones, un seguimiento para las distribuciones, por ejemplo. En este caso debemos llevar un orden específico. Primero se debe procesar una operación de depreciación. Entonces esta va a ser la primera que vamos a realizar, que es la depreciación. Entonces vamos a marcar solo depreciación y amortización y le vamos aquí a indicar que es el 31 de agosto y le damos a aceptar. En este caso entonces él me va a realizar la respectiva depreciación. Luego vamos a realizar una segunda operación de acción automática, pero con la opción de traslado o distribución. Entonces aquí lo voy a marcar que esta es la distribución como tal. Marcamos traslado, siguiente y aceptar. Esta distribución me exige que primero se realice lo que es el recosteo de inventarios, que es el que se encarga de que el costo de mi producto esté en óptimas condiciones. Entonces aquí vamos a realizar esa transacción. Vamos aquí, perdón, me quedo con la fecha de 1 de agosto. Recordemos que estas operaciones son las operaciones que realizamos a fin de mes. Realizamos el recosteo. Él hace la distribución correspondiente y me procesa la operación como tal. Y por último tenemos lo que es la autoactivación. ¿Por qué se tienen que llevar específicamente estos 3 pasos? Primero distribución, depreciación, segundo traslado de distribución y por último la autoactivación. Porque cuando hacemos depreciaciones, puede enviar o podemos manejar lo que son la depreciación a un centro de costos acumulador, ¿sí? Entonces la depreciación yo la puedo llevar a un centro de costos auxiliar acumulador para luego distribuirlo a mis cultivos. Entonces si yo primero realizo la distribución y luego la depreciación, se me pueden quedar esos costos de depreciación acumulados allá en el centro de costos auxiliar. Entonces primero debo hacer esa depreciación, luego sí realizo la distribución de costos y por último lo que es la autoactivación. Si primero realizo la autoactivación y luego la distribución, me pueden quedar saldos en la 7. Entonces por eso se debe seguir estrictamente este orden. Primero depreciación, luego distribución y por último autoactivación. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las diapositivas para ver el segundo punto de la capacitación. Bueno, ya realizamos lo que son las imputaciones de costos a cultivos perennes en desarrollo. Ahora vamos a revisar lo que es la activación de cultivos perennes. La activación como tal, que el sistema lo que hace es que el sistema traslade los costos imputados al cultivo en desarrollo a una cuenta de amortizaciones. Entonces la activación se va a dar en el momento en que yo detecte que el cultivo ya va a empezar con una etapa de producción. Tenemos que se define el tipo de amortización y centro de costos, ¿sí? El tipo de amortización ya depende del manejo que se quiera dar, si es por línea recta, si es mensual acelerada o si es por unidades productivas. Luego vamos a asociar el cultivo con una cuenta de producto en proceso. Cualquier costo futuro es ahora un costo de producción.
y aquí pues hacemos como esa aclaración. Y finalmente el informe de costos de desarrollo, finalizamos este informe y ya empieza a alimentarse lo que es el informe de costos de producción. Entonces al activar el cultivo, la información ya no la va a poder visualizar a través de informes de costos en desarrollo, sino a través del informe de costos de producción. Pero aún así el sistema me va a guardar esos costos que tuvo mi cultivo en desarrollo, lo voy a poder visualizar en cualquier momento. Pero mientras el cultivo está en etapa de producción, yo ya debo consultar el informe de costos de producción. Y el valor acumulado del cultivo, entonces va a pasar ese valor acumulado de los costos en desarrollo, todos esos costos de desarrollo que le apliqué a mi cultivo en etapa de desarrollo, va a pasar a ser un activo de la empresa sujeto a amortizaciones mensuales. Entonces vamos a ver que cuando yo haga la activación, ese dinero acumulado en la etapa de desarrollo, el sistema para poder amortizar, digámoslo de alguna forma, devolverlo al cultivo, lo convierte en un activo de la empresa. Vamos a ver entonces que esa información se va a ver reflejado dentro de los activos de mi empresa. Ahora, ¿en qué momento activar el cultivo? Cada cultivo, inclusive cada variedad, tiene su propia fecha de activación. La fecha de activación puede variar de una región climática a otra. Puede ser que un cultivo de naranja, pero dependiendo como de la región en que se encuentra, algunos cultivos pueden empezar su etapa productiva más rápida que otros. Esta fecha debe ser precisada con las experiencias propias de la finca. Se puede identificar con la primera floración verdadera que tenga cada uno de nuestros cultivos, y la precedencia de floraciones esporádicas pues no significa un paso a la etapa productiva. Entonces quería hacer como esta recomendación. Entonces vamos a pasar, eso digamos que el tema en el campo. Ahora en el tema de AgroWin, lo ideal es que yo realice la activación de ese cultivo cuando detecte que el cultivo ya va a empezar a sacar producción, porque tengo que tener en cuenta que desde el momento que yo active el cultivo, esos costos sí se van a ver reflejados en la cuenta 7. Entonces pasemos al sistema para mostrarles cómo hacer como ese proceso de activación del cultivo, que es una operación muy sencilla, y como esta activación va a dar paso a que el sistema cree un activo que va a estar controlable en cualquier momento, el cual voy a poder realizar seguimiento, verificar su información, como por ejemplo en qué día se creó el cultivo, en cuál fue la fecha en que se activó. Como toda esa información, AgroWin nos la va a mostrar de forma automática. Me voy a pasar entonces de mes, vamos a pasar para el mes de septiembre y vamos a ingresar a más operaciones, cultivos, y aquí tengo la operación activación de un cultivo perenne. Esta es la operación que vamos a realizar para realizar esa activación de mi cultivo. Lo primero que me indica entonces es la fecha. En este caso voy a hacer la activación el 1 de septiembre. Me solicita el cultivo activar. En este caso voy a cargar el cultivo de naranja. Ya dejó su etapa de desarrollo, va a empezar una etapa de producción, entonces voy a hacer la activación como tal. Al cargar el centro de costos, vemos que en la parte de abajo el sistema me pregunta cuáles van a ser como los datos del nuevo activo. Entonces recordemos que al momento de activar el cultivo va a hacer como un corte y va a tener en cuenta cuánto fue el dinero que yo invertí en el cultivo desde la siembra hasta el día de su activación. Él me sugiere que el código del activo sea el mismo que el código del cultivo. En este caso lo vamos a dejar así, pues no habría como ningún problema, pero si ustedes lo quieren cambiar, también lo pueden realizar. Y me indica que va a ser el mismo nombre del cultivo también. En este caso yo voy a dejar los mismos datos.
estos datos que me sugiere AgroWin. Vamos entonces a dar siguiente. En esta ventana tenemos que complementar como la información del activo que se va a crear. Aquí tenemos el centro de costos en donde se van a cargar las depreciaciones. Tenemos el responsable, la localización, clasificadores y descripción. Recordemos que los campos en verdes son campos que no son obligatorios. Ahora tenemos en la siguiente pestaña, tenemos el tema de contabilización, cómo se va a llevar la parte contable de ese cultivo o de este activo como tal, el cual se va a convertir. Tenemos el grupo de activo, la cuenta del activo, aquí tenemos la cuenta 146410 de cultivos amortizables. Entonces lo que va a pasar es que ese valor que tenemos en la 1428 de todos esos costos que hemos llevado al cultivo en desarrollo van a cancelarse, o se va a cancelar esa cuenta y se van a llevar a la cuenta 146410 que tengo aquí configurada. Entonces aquí es donde indicamos a qué cuenta voy a cargar ese valor que yo invertí y que paulatinamente se va a ir amortizando. En la vida útil, la idea de la cantidad de meses sean los mismos meses o años en la cual yo espero recibir los beneficios de esa inversión. O sea que el cultivo va a estar en producción constantemente, dándonos un fruto del cual yo voy a obtener ese beneficio. En la parte inferior ya tenemos lo que es el valor de la activación, donde nos muestra el valor que invertí en la etapa de desarrollo y ese activo que se va a crear con un valor inicial de 30.593.500 y que se va a ir amortizando mes a mes durante los 60 meses que tengo aquí de vida útil. Y ya en el paso siguiente me pregunta cuál va a ser la cuenta de producto en proceso, donde su función es recibir la autoactivación de la cuenta 7 y hacer de contrapartida de los embodegamientos. Entonces esta es la cuenta que el sistema va a seguir utilizando para este tema. Y por último le damos a aceptar. Si revisamos el movimiento contable que realiza esta operación, como les decía anteriormente, lo que va a hacer es cancelar la 142805 y me lo lleva a la 156410, esperando los procesos de depreciación para que paulatinamente se vaya llevando esos costos al cultivo como tal, ya convertidos como costos. Esos costos de inversión se convierten ya en costos del cultivo. Vamos a revisar un poco lo que es el explorador gráfico de empresas. Recordemos que para ingresar al explorador gráfico de empresas ingresamos por la pestaña básico y luego empresa. Aquí quiero mostrarles que mi cultivo ya tiene un cambio. Primero le cambia lo que es el icono y en la descripción que muestra el cultivo ya no nos muestra entre corchetes la palabra PER con la letra D, sino que miren que ya me muestra la palabra PER con la letra P de producción. Así puedo identificar que mi cultivo ya se encuentra en la etapa de producción que inicialmente pues se encontraba, ya era en desarrollo. Y si miramos el catálogo de activos, por ejemplo, aquí adicionales, todos los activos, aquí vamos a poder revisar que el sistema me creó el activo de naranja, donde yo voy a poder revisar su ficha técnica con la información de cuándo fue la activación, el cultivo de origen, cuál es ese cultivo de origen en caso de que le cambiemos la información del código y el nombre, él igual me va a mostrar cuál es el cultivo de origen, el tipo de contabilización, la vida útil, los costos que inicialmente son esos costos con los cuales los costos en desarrollo, los costos invertidos a mi cultivo y toda la información de compras, de depreciaciones, revaluaciones. Vamos a tener como esa ficha técnica como tal. Vamos entonces a pasar al sistema para que continuemos con el segundo
punto de la capacitación. Bueno, ya vimos lo que es la activación del cultivo perenne. Ahora vamos a ver lo que son las imputaciones de costos a cultivos perennes, pero ya en la etapa de producción. Aquí no hay mucha diferencia en lo que vimos cuando el cultivo estaba en etapa de desarrollo. En esta etapa también se realizan imputaciones de mano de obra, de insumos y materiales y de planilla de maquinaria y equipo. Es decir, estas mismas imputaciones se van a realizar también en los cultivos que se encuentran en etapa productiva. Esas mismas transacciones que hicimos en la etapa de desarrollo, aquí también la vamos a realizar. Aquí la diferencia es que los costos que yo impute a través de la planilla de labores, a través de la planilla de uso y consumo, van a verse reflejadas directamente en la cuenta de costos que tengamos configurada. Ya no se van a ver reflejados en la cuenta 1428, sino que ahora sí lo vamos a ver en la 7, perdón. Vamos entonces aquí a revisar que después de que realicemos esas imputaciones de costos en etapa productiva, vamos a poder visualizar lo que es el informe de costos de producción, donde me va a mostrar también lo que son las planillas labores que se han imputado al cultivo en etapa productiva, los insumos, las planillas de uso de maquinaria. Me va a mostrar como todos esos costos de la etapa productiva. En ese caso yo voy a tener dos informes muy importantes. El informe de costos de producción en etapa de desarrollo, que me muestra todos los costos que se imputaron mientras mi cultivo estaba en etapa de desarrollo, y todos los costos que se imputaron cuando mi cultivo está en etapa productiva. Vamos entonces al sistema a realizar un ejemplo con el cultivo de naranja que ya está en etapa de producción. Recordemos que la activación la realizamos el 1 de septiembre. A partir de esa fecha el cultivo ya se encuentra en etapa productiva. Vamos entonces a hacer primero lo que es una planilla de uso y consumo. Bueno, la idea de realizar esta operación, recordemos que ingresamos por más, compras, planilla de uso y consumo. Como les comentaba, la idea de realizar esta operación es mostrarles que cuando el cultivo está en etapa productiva, los movimientos los va a llevar directamente a las 7, ver como cuál es ese efecto contable y la diferencia que se tiene cuando está pues en etapa de desarrollo. Y también el propósito pues es cargarle costos de producción al cultivo para que revisemos como de forma adecuada los informes de costos de producción. Entonces aquí vamos a cargar. Para esta operación la vamos a realizar el 2 de septiembre. Vamos a indicarle que los productos los voy a sacar de la bodega número 1. Debemos indicar el insumo que utilizamos. Un fertilizante, debemos indicar en qué cultivo lo utilizamos. En este caso vamos a indicar el cultivo de naranja, que ya se encuentra en etapa productiva, y la labor que realizamos. En este caso va a utilizar una labor que ya tengo aquí creada de fertilización. Y vamos a indicar la cantidad que se utilizó. En este caso va a indicar que fueron 100 kilogramos. Vamos entonces a darle a aceptar. Y si revisamos el movimiento como tal, entonces miren que el sistema ya me está sacando de la 40501, pero me está llevando estos costos ahora sí directamente a la cuenta 710515 que tengo creada de fertilizantes. Entonces miren que el sistema ahora sí, mientras mi cultivo está en etapa de producción, el sistema me va a llevar toda esa información con la respectiva cuenta de costos, la cuenta 7 que tengamos configuradas. Aquí quería mostrarles también otras operaciones que tengo previamente creadas. Voy aquí a darle modificar para mostrarles un poco los costos que le vamos a cargar para continuar como
con esa trazabilidad y realizar pues el ejemplo correctamente. Aquí yo le cargué unas labores al cultivo de naranja que ya se encuentra en etapa productiva. Perdón, yo vuelvo a abrir la operación. Tengo dos registros, tengo mis trabajadores, el tipo de contrato que tengo es pago por cantidad de mano de obra, ¿sí? Aquí entonces tengo el registro del cultivo que estoy manejando, en este caso es el cultivo de naranja. Tengo las labores de fertilización, las horas el cual el trabajador realizó las tareas. Entonces por último el sistema me indica las horas realizadas y el costo por labor, ¿sí? Por las labores que realizaron. Vamos entonces a darle siguiente, aceptar. Y aquí, como podemos ver el movimiento contable, también lo que es la planilla de labores me lo va a llevar a directamente a las 72 de mano de obra que tenga configurada en cada una de mis labores. Y por último voy a registrar lo que es la planilla de uso de maquinaria. Aquí tengo que se utilizó en el activo, en el cultivo de naranja, se usó la guadaña 10 horas haciendo varias actividades. Vamos entonces a darle a aceptar. Esta operación pues no me va a registrar ningún movimiento contable. Recordemos que es una operación que me registra las horas utilizadas en el tiempo para cuando se realice la depreciación como tal. Ahora sí podemos ver lo que es el informe de costos de producción. Entonces vamos por básico, empresa. Vamos a ir al cultivo como tal, cultivo de naranja, y aquí el sistema me permite revisar los costos que tuvo mi cultivo en desarrollo y ya vamos a poder visualizar los costos de producción, esos costos que se le han imputado a mi cultivo mientras está en etapa de producción. Aquí podemos ver que el sistema me muestra que el inicio de ciclo de costos de mi cultivo empieza después de la activación del cultivo. La activación del cultivo la hice el 1 de enero, entonces él asume que el 1 de septiembre, entonces él asume que el 2 de septiembre empieza el ciclo de costos en etapa productiva. Vamos entonces aquí a ver el reporte. Aquí tenemos algo muy interesante y es que el sistema me muestra el ciclo de desarrollo fue de 1 de agosto de 2017 al 1 de septiembre de 2017 y que el ciclo de costos empezó desde el 2 de septiembre y pues la ficha fin siempre me va a poner esta por defecto hasta que se haga lo que es el cierre de ciclo de costos. Y aquí me va a mostrar esos costos que tuvo mi cultivo en etapa de desarrollo, que fueron los 30.593.500. Nos va a mostrar la amortización acumulada, si tiene valorizaciones, el total de periodos a amortizar dice que son 60, que va a ser mensual. Nos va a mostrar los periodos amortizados y periodos restantes. Y al final me muestra esa amortización que va a ser mensual. Entonces aquí me está mostrando que mensualmente cada que realice la depreciación me va a llevar como costo del cultivo 509.892 pesos. Y ya aquí me muestra los costos que se le han imputado hasta el momento. Por el momento me lo muestra en una cuenta virtual, por decirlo de alguna manera, que se llama costos sin activar, hasta que realice pues el tema de autoactivación. Me muestra la planilla de labores que he realizado y la planilla de insumos y materiales. Entonces este informe es muy completo, el cual lo voy a poder consultar en cualquier momento como para ir revisando cómo van esos costos de cada uno de mis cultivos. Vamos entonces a pasar al sistema para que continuemos con el siguiente punto. A las diapositivas. Bueno, después de realizar las imputaciones de costos a los cultivos perennes en etapa productiva, vamos a ver lo que es el manejo de la producción. En este caso ya vamos a involucrar lo que es el embodegamiento del producto.
Lo primero que realizamos es la recolección, ¿sí? En este caso sería una planilla de labores en la cual voy a cargar una labor de producción y se va a hacer el costeo como tal del dinero que le tenemos que pagar a la persona que realiza la recolección como tal. Recordemos que debemos crear una labor que esté marcada de producción para poder realizar o para registrar las cantidades recolectadas. La idea también en este caso es que después de hacer la recolección se realice el embodegamiento del producto, que esto básicamente lo que hace es ir alimentando el inventario. Recordemos que cuando realizamos la recolección a través de la planilla de mano de obra, en la cual indicamos la cantidad de kilos recolectados, esa operación no me va a afectar el inventario, es un dato informativo para el informe de costos de producción y para temas de estadísticas. Este se afecta es cuando realice el embodegamiento como tal. Y después de realizar la recolección y los embodegamientos ya llega el tema de la venta, que normalmente en el tema agrícola la venta se realiza prácticamente de forma inmediata, porque son productos perecederos que se van a dañar muy fácilmente. Entonces la idea es que el embodegamiento esté seguido, casi de forma inmediata esté seguida pues la venta. Vamos entonces a iniciar con la planilla de recolección. Se recomienda abrir una planilla cada semana para registrar las labores de recolección con las cantidades recolectadas y sus valores de pago. Entonces apenas la persona allá en el campo realice como esa recolección del producto, la idea es que vayamos registrando primero para tener el costeo y de una vez ir alimentando el cultivo como toda esa información. Entonces recordemos que esa tarea de recolección se va a ingresar en Agrowin a través de la planilla de labores, llamando una labor marcada como labor de producción. Vamos entonces al sistema para que realicemos la respectiva planilla. Bueno, entonces me voy a devolver al manejador de operaciones. Voy a cerrar aquí estas pestañas que tenemos abiertas. Ya aquí estoy en el manejador de operaciones. Por temas de resolución de la pantalla no puedo ir hasta la parte de labores. Yo ya tengo aquí un icono, un acceso directo, entonces voy a abrirlo desde acá. Ustedes pueden ir por más operaciones, labores, ahí van a encontrar la planilla de labores como tal. Vamos entonces a indicar la planilla como tal. Vamos a realizarla, por ejemplo, el 18 de septiembre. Indiquemos la cuenta de caja, las cuentas de bancos. No voy a entrar como muy en detalle en el registro de esta operación. Son operaciones ya vistas en temas anteriores. Vamos entonces aquí en el registro a indicar el tipo de contrato. En este caso voy a revisar el contrato número 1 que tengo, pago por cantidad de labor ejecutada. Vamos a indicar el tercero, el trabajador como tal. Indicamos el trabajador. En centro de costos es el cultivo donde se realizó la recolección. En este cultivo, en esta parte vamos a indicar lo que es el cultivo de naranja. Indicamos la labor que se realizó. En este caso debemos indicar la labor de cosecha o de recolección que tengamos creada, y esta debe estar marcada como una labor de producción. Al ser marcada como una labor de producción, el sistema me exige que indique la cantidad recolectada. En este caso vamos a poner 200 kilogramos. Y yo ya voy a tener la configuración de cómo se le va a pagar a esta persona por kilo recolectado. Aquí por temas de informes y de seguimiento le voy a poner que fueron en 8 horas. Y voy a replicar esta información. Recuerden que yo puedo seleccionar la información y por medio de la flecha roja que vemos en la parte superior replicamos esta información en los demás días. Voy a quitar el día domingo. Vamos a indicar que trabajó solo hasta el día sábado. Y voy a hacer un segundo registro con el mismo contrato, con otro trabajador.
en el cultivo de naranja la misma labor, que fueron 8 horas diarias, pero que recolectó 220 kilos hasta el día sábado. Entonces vamos a replicar esta información y borramos lo del domingo. Entonces al final el sistema me realiza lo que es el cálculo de la cantidad total recolectada y el costo que se le va a cancelar a cada uno de los trabajadores. Le damos entonces siguiente y aceptar. Recordemos que esta planilla no me afecta al inventario, lo que va a hacer es como cargar estos costos al cultivo, esos costos que se le cancelaron a la persona del cultivo. Si vemos el movimiento contable, entonces aquí tenemos que me está cargando a la cuenta 72 al cultivo de naranja. Si miramos el informe de costos de producción, aquí por básico, explorador gráfico de empresa, vamos a ir hasta el cultivo para revisar el informe de costos de producción. Ver reporte. Y aquí podemos visualizar que ya el sistema me está cargando que de producción inicialmente se recolectaron 2.520 kilogramos y que el costo por kilogramo por el momento son 461 y que no se ha hecho ningún embodegamiento y que los costos que se han cargado hasta el momento, el costo total es de 1.161.292, que el costo por hectárea son 290 y el costo por árbol. También nos muestra el costo por kilo y nos sigue mostrando todo lo que se realizó en las planillas de mano de obra. Vamos entonces al sistema para que revisemos qué transacción continúa. Bueno, ya hicimos entonces el registro de la recolección. La idea es realizar ahora el embodegamiento como tal. El embodegamiento sí nos va a afectar ya las cantidades del producto en bodega. También tenemos que cualquier cantidad de producto que genere un lote se debe embodegar con cargo al lote que lo generó. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando realicemos un embodegamiento debemos indicar cuál es el lote o el cultivo del cual estamos sacando esos productos para realizar la entrada del producto. Aquí ya les recuerdo que la información que debemos ingresar en una operación de embodegamiento es el lote, el cultivo de donde se están sacando los productos, el producto que se recolecta, que ya debe estar creado en el módulo de inventarios, la cantidad que se recolectó y la bodega a la cual vamos a ingresar los productos. Esa es como la información que vamos a manejar. Vamos entonces al sistema para realizar la parte operativa, para que realicemos esa operación como tal. Bueno, entonces ingresando al manejador de operaciones, vamos por más operaciones, ventas, y aquí tenemos embodegamiento del producto. Esta operación nos solicita el día en que estamos haciendo el embodegamiento. Vamos a registrarlo el 19 de septiembre. La bodega en la cual vamos a ingresar los productos, en este caso yo tengo mi bodega número 2 de producto terminado. Y en la parte de registro entonces ya vamos a indicar el producto que vamos a ingresar. Recordemos que ya debe estar creado en el catálogo de elementos de inventario. Aquí yo ya tengo mi producto de naranja. Debemos indicar lo que es la cantidad, en este caso yo voy a indicar que son 2.490 kilos lo que voy a registrar. Recordemos que la recolección fueron 2.520 kilos, pero ya al momento de hacerlo efectivo, de revisar como toda la producción, nos dimos cuenta que hubo como una disminución entre lo que se recolecta, ¿sí? Ya con el inventario efectivo, que es algo como muy común.
Ya tenemos lo que es el costo. En este caso vamos a poner que el costo estimado son 750. Recordemos que es muy importante indicar lo que es el costo estimado al cual voy a embodegar el producto. Este costo estimado, la idea es que lo saquemos de producciones pasadas o fijarnos, por ejemplo, en el precio de mercado. No debemos hacer un embodegamiento a costo cero porque el sistema, recordemos que trabaja con ese costo. Él va a seguir trabajando el inventario con el costo estimado que indiquemos aquí. Si yo embodego a costo cero, luego realizo, por ejemplo, una venta, el sistema lo va a costear a ese costo, a costo cero. Y si verificamos los informes de utilidades, siempre nos va a mostrar que la utilidad va a ser el 100% y no es algo que debemos hacer porque no es cierto, ya que mi producto, como vemos en anteriores, anteriores registros que realizamos, este producto sí ha tenido costo como tal. Por eso es importante trabajar con este costo estimado, siempre indicar el costo que más se llegue a la realidad. Recordemos que después de que realicemos el cierre de ciclo de costos, el sistema nos va a ajustar a costo real, pero por ahora debemos indicar lo que es el costo estimado como tal. Y ya como centro de costos debemos indicar el cultivo donde sacamos este producto. En este caso vamos a indicar que fue el cultivo de naranja, que es con el que hemos trabajado todo este tiempo. Y por último le damos a aceptar. Si miramos el movimiento contable, entonces ya aquí el sistema me está haciendo la imputación a la cuenta 14 días de producto en proceso que configuramos cuando activamos el cultivo contra la 143015, que es la cuenta que tenemos configurada en la bodega. Y si miramos el informe de inventarios, ahora sí me está afectando la parte de inventarios. Vamos a ver aquí un informe de saldos por inventarios. Nos podemos dar cuenta que entonces ya el sistema me hace el registro de que tengo un cultivo de naranja 204.090. Si lo generamos por centro de costos, aquí también puedo generar un informe de saldos de inventario por centro de costos para la bodega número 2. El sistema me va a mostrar de cada cultivo qué cantidad se ha embodegado y a qué costo se tiene cada una de las naranjas, que es el costo que va a manejar cada que realice alguna transacción, que en este momento tengo 2.490 kilos de este producto. Recordemos que aquí el sistema va a trabajar con el costo estimado hasta que se realice el cierre de ciclo de costos. Vamos a revisar ahora lo que es el informe de costos de producción. Vamos aquí al explorador gráfico, clic derecho, informes, y aquí tenemos el informe de costos de producción. Vamos a decirle que nos muestre el reporte. Aquí, como podemos ver, el sistema me dice, mire, ustedes recolectaron 2.520 kilos, pero realmente solo se embodegaron 2.490 kilos. Aquí es donde ustedes pueden hacer como ese seguimiento de lo que se recolecta contra lo que realmente se está embodegando, y ya pueden revisar el por qué la diferencia, si es por mal pesaje o qué está pasando con esa diferencia. Y el sistema me sigue mostrando lo que son los costos de producción y las planillas que se han realizado, y que por el momento el costo real son 466.38 pesos. ¿Por qué digo que por el momento? Porque aún no se han hecho imputaciones, por ejemplo, de los costos indirectos, que eso se hace desde a fin de mes, y después de que realicemos el cierre de ciclo de costos que nos damos cuenta cuál es ese costo real de mi producto, después de que realicemos la autoactivación, la depreciación, la distribución y la autoactivación. Bueno, vamos a regresar ahora a las diapositivas para que continuemos con el siguiente punto.
Bueno, ya realizamos lo que es el embodegamiento. Ahora el siguiente proceso a realizar es lo que es la factura de venta. La operación de venta requiere información como el cliente, la bodega de la cual voy a sacar el producto a vender, el centro de costos, la forma de pago. El costo de venta e ingreso del producto lo podemos cargar directamente al cultivo o se puede cargar sobre un centro de costos diferente. Cualquiera de las dos formas son totalmente válidas, no habría ningún problema sobre este. Vamos entonces a pasar al sistema para que realicemos esa venta y revisemos que el sistema, como no se ha hecho cierre de ciclo de costos, me va a manejar lo que es el costo estimado que indicamos en el embodegamiento. Bueno, entonces vamos al manejador de operaciones. Recordemos que para ingresar a la venta ingresamos por más operaciones, ventas, ventas y facturación y ventas. Bueno, aquí le vamos a indicar que la venta se hizo el 20 de septiembre. Debemos indicar como el cliente. Indicamos la bodega donde vamos a sacar los productos, en este caso la bodega número 2 de producto terminado. En la parte de registro entonces ya indicamos el producto vendido, que en este caso va a ser la naranja. Aquí yo ya tengo la naranja creada. Indicamos la cantidad, que en este caso vamos a vender 2.400 kilos. El precio, en este caso lo voy a vender por ejemplo a 1.100. Y ya aquí indicamos el centro de costos, el cual yo puedo, como les comentaba, puedo indicar el cultivo o lo puedo llevar a otro centro de costos, que por ejemplo yo tengo aquí un centro de costos ventas ya creado. Le damos siguiente, registramos la forma de pago, en este caso lo voy a llevar directamente a caja. Y por último le damos a aceptar. De esta manera queda registrada la venta de las naranjas que embodegamos, y si vemos el movimiento contable, entonces el sistema me va a hacer la afectación del ingreso y el costo de venta, pero recordemos que aquí me lo está realizando al costo estimado en el cual embodegué el producto. Cuando realicemos el cierre de ciclo de costos, entonces él va a hacer todos sus ajustes de variación ajustando al costo real. Y si miramos el informe de saldos, que ya lo tengo aquí abierto, bueno, vamos a abrir el informe de saldos, pero por centro de costo. Para la bodega número 2, aquí podemos observar que ya el sistema me indica que me restan 90 kilos a 750 pesos. Esta es como la parte de que me realiza ya las ventas como tal. Vamos entonces a revisar el siguiente punto de la capacitación. Bueno, ya tenemos lo que es el manejo de la producción. Vamos a ver lo que es el cierre de ciclo de costos. Entonces aquí manejamos lo que es la etapa productiva. Tenemos que la etapa productiva de un cultivo perenne puede ser dividida de forma natural en ciclos o en cosechas. Como les comentaba, nuestro cultivo va a tener un periodo largo de vida, y en esta vida vamos a estar realizando recolecciones, diferentes recolecciones, y lo vamos a dividir en los diferentes ciclos. Entonces aquí tenemos que inicialmente tenemos la etapa de desarrollo, esa etapa de levante en la cual los costos se ven reflejados, no se ven reflejados en la 7, sino que se van a ver reflejados en la cuenta 1428 o la cuenta que configuremos. Y luego vemos en la etapa productiva, que es una etapa muy larga. La idea es que yo divida esa etapa en diferentes ciclos. Aquí tenemos conveniente como costear cada cosecha por separada,
para el tema de cálculo de costos, de producciones, ingresos y utilidades de cada una de ellas. Y al final de cada cosecha se debe cerrar el ciclo para calcular esos costos y esas producciones y abrir de nuevo un ciclo desde cero. Y así voy a poder revisar en cada uno de los ciclos, que se supone que cada cosecha la podemos considerar como cada ciclo, para revisar cómo se está comportando esos costos de mi cultivo y cuál es como el costo real de este. Recordemos que hasta que no realicemos el cierre de ciclo de costos, el sistema va a trabajar con el costo estimado. Por eso se recomienda que cada periodo de forma homogénea se realicen estos cierres. Vamos entonces a pasar al sistema para que revisemos cómo hacer los cierres o el proceso operativo como tal. Bueno, antes de revisar esos cierres, vamos a hacer lo que son las acciones automáticas de fin de mes. Vamos entonces aquí para el mes de enero a realizar las acciones automáticas de fin de mes. Vamos a hacer primero la depreciación, luego la distribución, entonces aquí tengo la depreciación, la hacemos a final de mes, luego voy a hacer la distribución o traslado, y por último la autoactivación. Bueno, recordemos que aquí esta distribución primero me exige que hagamos el recosto de inventarios del mes. Y ahora sí hacemos la autoactivación. Bueno, entonces, ¿por qué es importante realizar este proceso, por ejemplo, de depreciación? Porque este proceso de depreciación va al cultivo que creamos al momento de activar, va al activo que creamos o que se creó al momento de activar el cultivo, y aquí es donde va a empezar a depreciarlo o amortizarlo, como a cargar esos costos directamente al cultivo. Entonces vamos a revisar el informe de costos de producción para mostrarles esa parte antes de empezar con el cierre de ciclo de costos. Entonces vamos aquí a lotes, vamos al cultivo de naranja, le damos clic derecho, informe, costos de producción. Si revisamos aquí los costos de producción, como ya hicimos la depreciación, que es un proceso importante en este caso, aquí el sistema nos está indicando que lleva una amortización acumulada de 509.892 pesos, que el periodo de amortizar son 60 y que ya lleva un periodo amortizado y el restante son 59. Entonces miren que aquí el sistema ya me está cargando esos costos de más, míralo acá, de amortización del cultivo. Aparte de eso me muestra la planilla de labores y la planilla de insumos, y ahora sí me está mostrando la planilla de maquinaria y equipo, puesto que ya se hizo la depreciación y me hizo ese cálculo según las horas que indicamos, que en ese caso recordemos que indicamos 10 horas de uso. Entonces esta era como una parte que les quería mostrar antes de realizar lo que es el cierre de ciclo de costos. Ahora sí vamos a revisar la operación de cierre de ciclo de costos. Vamos entonces al manejador de operaciones, centro de costos, más operaciones, centro de costos, y aquí tenemos la operación de cierre de ciclo de costos. La idea del cierre de ciclo de costos es como realizar una especie de repartición en el cultivo, pero no lo finaliza.
ni lo saca ni saca de vigencia del cultivo. Va a seguir trabajando igual, solo que va a empezar como a dividir su producción en unos ciclos que vamos a poder consultar en cualquier momento. Vamos entonces aquí a seleccionar el cultivo de naranja. Vamos a hacer el cierre de ciclo a fin de mes después de las acciones. En el paso siguiente me pregunta la cuenta en caso de que haya pérdidas. ¿Cuándo va a haber pérdidas? Cuando el sistema detecte que yo realicé unas imputaciones de costos sobre mi cultivo, pero no hice ningún embodegamiento, es decir, no hubo producción. Entonces el sistema asume que si yo invertí, le cargué dinero al cultivo y no saqué ningún inventario, ningún producto, pues esa plata la perdí. En ese caso el sistema va a asumir que hay una pérdida y lo que va a hacer es enviar todos esos costos directamente a la cuenta que indiquemos acá. Y por último le damos a aceptar. Si revisamos el movimiento contable, la última vez que revisamos el informe de costos de producción estaba en el costo, nos indicaba que el costo real era 674.047 pesos y yo embodegué el producto a 750. ¿Qué significa esto? Que el costo estimado estaba por encima del costo real. Entonces el sistema tiene que ajustar esa diferencia. Ahora el sistema, ¿qué ajusta? Ajusta los embodegamientos, si hubo venta las ajustas, si hubo traslado las ajustas, si hubo ajustes de inventario también va a ir a ajustar esos costos, si hago consumo, todos esos movimientos de inventario él tiene que ir a ajustarlo, puesto que trabajaron con el costo estimado y este fue superior al costo real. En este caso, como el costo real fue menor al costo estimado, lo que va a hacer el sistema es sacar del inventario como esa sobrevaloración que yo tengo de los productos, entonces disminuye la cuenta de inventario y la contrapartida la lleva a lo que es la cuenta de producto en proceso. Y como hubo una venta de una parte del inventario, hace lo mismo. Esa venta quedó con un costo sobrevalorado, por lo cual tiene que venir a disminuir ese costo de venta y aumentar el valor del producto. Entonces, del producto terminado, porque realmente vendí a menos costo de lo que se valoró, de lo que se valoró en ese momento. Entonces, en este caso ya el sistema tiene que estar trabajando después de realizar el cierre de ciclo de costos. El sistema va a empezar a manejar con el costo real. Y si yo genero, por ejemplo, un informe de saldos de inventario, vamos aquí a generar el informe de saldos, ya no me debe aparecer el costo de mi producto, el restante a 750, sino que me va a aparecer el costo real, que en este caso es 674.047 pesos, según los costos que se le imputaron y el cierre del ciclo de costos. Entonces este es como el efecto que tiene el cierre de ciclo de costos como tal. Por eso es importante también para temas de comparar los cierres de ciclo de costos, que esto se haga homogéneo, ¿sí? Que los cierres de ciclo sean homogéneos. Vamos a ver el informe de costos de producción nuevamente, aquí por empresa. Vamos aquí a darle ver informe de costos de producción. Después de que realizamos entonces el cierre de ciclo de costos, él me va a indicar, vea, el primer ciclo fue del 2 de septiembre hasta el 30 de septiembre y él asume que el siguiente ciclo es el día después del cierre de ciclo de costos, es decir, 1 de octubre, y la fecha fin siempre lo va a poner a 31 de diciembre del año actual hasta que se realice el siguiente cierre de ciclo de costos. En este caso va a consultar el ciclo de costos, donde me va a mostrar que para ese ciclo tuvo unos costos de 1.679.419, que hubo una recolección de 2.520, pero que realmente se embodegaron 2.490 y que su costo real son 674.047 pesos, que tuvo una amortización mensual
de 509.892 y todas las planillas que realizamos para imputarle costo. Bueno, voy a pasarme de mes para el mes siguiente y voy a mostrarle otros ejercicios con imputaciones del cultivo de naranja con el fin de poder cargar costos al segundo ciclo que acabamos de empezar. Yo aquí ya tengo unas preparadas, voy a mostrarles un poco que tengo acá. Tengo una planilla uso y consumo donde estoy manejando la guadaña, también le puse 10 horas, lo hice el 3 de septiembre para el cultivo de naranja. Vamos entonces aquí a darle a aceptar. Realice una planilla de labores, vamos aquí a darle a modificar. Recordemos, esto es con el fin de cargarle costos al segundo ciclo para que continuemos con el siguiente punto. Aquí yo le cargué el tipo de contrato pago por cantidad de mano de obra. Aquí tenemos el trabajador que trabajó en el cultivo de naranja, que ya es en el segundo ciclo, que realizó una labor de cosecha y que la cantidad recolectada en este caso fueron 220 kilos para todos los días de lunes a viernes. Y también realicé un embodegamiento de mi naranja, donde le indiqué que embodegamos 1300 kilos, pero en este caso ya lo embodegué al costo que me traía anteriormente, que son los 674 pesos. En este caso ya le hice unas imputaciones de costos. Si yo genero el informe, voy aquí al explorador gráfico, para el segundo ciclo ya me va a mostrar costos que le hemos imputado al cultivo de naranja. Entonces aquí seleccionamos el segundo ciclo de mi cultivo de naranja, le vamos a dar ver, reporte. Aquí me va a mostrar la misma información de los costos en desarrollo, cuál es la información que lleva un periodo amortizado. Me muestra la producción, que fueron 1320, que fue la planilla que les mostré hace un momento, pero que realmente solo se embodegó 1300, que hasta el momento, que por ahora el costo real de mi producto son 304 pesos. Por ahora, porque no se han realizado las imputaciones, recordemos que aquí todavía falta el costo de la depreciación de los costos en desarrollo, entonces falta aumentarle esa parte. Que hasta el momento los costos totales son 396.000. Como no hemos hecho la activación, me lo muestra en costos sin activar, me muestra las planillas de mano de obra que se han imputado. Ahora vamos a realizar lo que es la depreciación, por ejemplo. Si realizo la depreciación, voy a cerrar aquí estas pestañas para realizar la depreciación. Quiero por lo menos realizar la depreciación para mostrarles el efecto en el segundo ciclo. Voy a marcar aquí solo depreciación. Vamos a poner aquí, esta es la depreciación como tal del mes de octubre. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a revisar el informe. Voy aquí a cerrar estas pestañas. Vamos a básico. Un momento, por favor.
Bueno, gracias por la espera. Les comentaba que vamos a ver nuevamente el informe de costos de producción, pero para el segundo ciclo. Vamos entonces a la empresa, a la finca. Vamos a ir al lote del manzano donde tengo mi cultivo de naranja. Vamos a ver el informe de costos de producción y aquí seleccionamos el segundo ciclo. Entonces miren que después de hacer la depreciación y eso que falta la distribución de costos indirectos, el sistema me va a mostrar que periodos amortizados ya son 2, que falta por amortizar 58 periodos y me aumenta los costos imputados a mi cultivo, ya son 696.84 el costo real hasta el momento. Vamos entonces a pasar a las diapositivas para que continuemos con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tema de soca o erradicación de mi cultivo. Bueno, tenemos como concepto que al finalizar el ciclo de vida de mi cultivo perenne se debe soquear o erradicar el sistema a través de una operación llamada soca o erradicación del cultivo perenne. La opción de erradicación se encarga de archivar el centro de costos en el sistema y realizar el cierre de ciclo de costos. Y por último, pues el ciclo de costos o el cultivo quedaría fuera de vigencia. Entonces, cuando yo realizo la erradicación, lo que el sistema va a hacer es hacerme el cierre de ciclo de costos y volver a calcular el costo real de ese producto y va a colocar el costo pues fuera de vigencia, como les decía hace un momento. Ya la soca consiste en cortar como la planta unos pocos centímetros del suelo que forme como una copa nueva, un nuevo follaje, si hablamos en la realidad cuando realizo la erradicación es cuando ya arranco la matica y prácticamente o tumbo el árbol y el terreno queda limpio para la nueva siembra. La soca lo que hace es como partir o digamos quitarle parte del follaje, en este caso si es un árbol es cortarle un pedazo, pero el árbol sigue vivo y no entra pues como fuera de vigencia, sino que vuelve a entrar a etapa de reposo, es decir, entrar en etapa de desarrollo. Entonces la opción de soca se encarga de el centro de costos conserva su vigencia, ¿sí? Segundo, reinicia el centro de costos en etapa de desarrollo como tal, que esta parte es muy importante porque si se hace la erradicación, el cultivo queda fuera de vigencia y no se podrá volver a utilizar. En cambio, cuando realizamos la soca, lo que hace el sistema es devolver el sistema en su etapa de desarrollo como si yo hubiera acabado de crear el cultivo como tal y empiezo a hacer como todo el costeo en etapa de desarrollo, tengo que volverlo a activar y ya empieza nuevamente la etapa productiva. En cambio, la erradicación lo que hace sí es poner mi cultivo fuera de vigencia y ya no lo va a poder utilizar, pero sí va a poder consultar todos los informes como tal. Esa es como tal la diferencia entre una soca y una erradicación dentro de AgroWin. Vamos entonces a pasar al sistema para realizar el proceso y revisar la diferencia que les comentaba y contablemente qué efecto tiene. Bueno, vamos entonces a terminar los 3 procesos que nos hace falta. Primero, que es la distribución y la autoactivación. Recordemos que primero solo hemos realizado lo que es la depreciación como tal. Vamos a terminar el proceso de las acciones automáticas de fin de mes y pasamos a ver lo que es la erradicación y soca. Voy aquí entonces a poner que esta es la distribución como tal
Vamos a darle aquí siguiente, aceptar. Vamos a hacer lo que es el recosteo. La que está haciendo como todo ese proceso de distribución. Y por último vamos a realizar la autoactivación. Autoactivación y aceptar. Bueno, ahora sí vamos a realizar lo que es la operación de soca o erradicación. ¿Dónde la encontramos? Por más operaciones. Vamos aquí a cultivos y aquí tengo la operación de soca o erradicación de un cultivo perenne. ¿Qué me solicita? Primero debemos indicar la fecha de la erradicación o soca. En este caso lo vamos a hacer el último día del mes. Nos solicita que debemos indicar el cultivo. Vamos a realizar primero lo que es una soca. Mire que aquí nos dice la acción a realizar, si erradicación o soca. En este caso primero vamos a hacer la soca y vamos a llamar el cultivo como tal. Cultivo de naranja. Aquí nuevamente nos pregunta la cuenta de pérdidas, que como ya vimos en el sistema, esta cuenta se utiliza en caso de que se tenga pérdidas, que tenga costos y por ejemplo no tengamos producción, no se realice ningún embodegamiento. Vamos a darle aquí soca y aceptar. Bueno, vamos a ver el efecto contable que nos genera esta operación. Aquí debemos tener presente algo. ¿Qué va a pasar? Recordemos que cuando activamos el cultivo, me creó un activo amortizable, ¿sí? Él carga esos costos directamente sobre el cultivo. Es decir, tiene que regresar esos costos en desarrollo otra vez a mi cultivo para que se vaya alimentando estos costos de producción. Si yo realizo la soca del cultivo antes de que haya terminado ese periodo de 60 meses que le configuré al momento de realizar la activación, lo que va a hacer el sistema es dar de baja ese activo amortizable. Entonces aquí vemos que me está cancelando el valor del activo, cancela la depreciación acumulada y los lleva como una pérdida. Es decir, ese dinero para el sistema se perdió. Ese valor que yo invertí para levantar el cultivo y tener los 60 meses en producción para el sistema es una pérdida. Entonces debemos tener mucho cuidado en este aspecto cuando realice una soca o una erradicación del cultivo, porque si el cultivo que se creó no ha terminado de amortizar, el sistema al realizar la soca o la erradicación lo va a dar de baja y va a llevar el valor a la cuenta de pérdida que tengamos configurada cuando realizamos la soca o erradicación. Y también vemos cómo el sistema realiza los ajustes de costos, donde sube el valor del inventario y la contrapartida lo lleva a la cuenta de producto en proceso. Vamos entonces a ver el explorador gráfico de empresas para evidenciar qué es lo que pasa con mi cultivo cuando realizo una soca. Entonces vamos por básico, empresa. Vamos a ir hasta el cultivo de naranja. Entonces aquí podemos observar que después de realizar la soca, mi cultivo vuelve a entrar a una etapa de desarrollo. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Con el icono que tenemos y que entre corchetes tenemos la palabra P y la palabra D de desarrollo. Vamos a ver el informe de costos de producción. Si miramos el informe de costos de desarrollo, el sistema aquí va a indicar que el 1 de noviembre empieza para mi cultivo una nueva etapa de desarrollo. En este momento no hemos hecho imputación, entonces no nos va a mostrar como nada, pero quería mostrarles que sigue un nuevo ciclo para los costos en desarrollo. Y aquí voy a poder seguir como visualizando los costos que se imputaron cuando este estaba en etapa de producción.
Ahora veamos qué pasa cuando yo realizo una erradicación en vez de una soca. Entonces voy a modificar esta operación y voy a seleccionar la opción de erradicación. Entonces aquí lo voy a activar erradicación. El sistema me activa un segundo paso donde me pregunta si quiero dejar pendiente el cierre de ciclo de costos para fin de mes, y ya tendría que realizar a fin de mes lo que es la operación de cierre de ciclo de costos, o si quiero realizar el cierre de ciclo de costos al procesar la operación. Como yo ya hice las acciones automáticas de fin de mes, voy a hacer la erradicación a fin de mes, entonces le voy a activar que me realice el cierre de ciclo de costos cuando acepte o procese la operación. Entonces voy a darle aquí a aceptar. Verifiquemos el movimiento contable. Aquí vemos que realiza el mismo movimiento. Aquí no difiere nada. Pasa como lo mismo si realizo una soca o si realizo una erradicación. El sistema igual. Si el activo aún no se ha terminado de depreciación, me da de baja como el activo y me cancela la depreciación y me ajusta ya la parte de costo. Y si revisamos el explorador gráfico de empresas, voy aquí a darle refrescar. Si nos pasamos, por ejemplo, para el día siguiente después de hacer la erradicación, ese cultivo de naranja ya me lo muestra fuera de vigencia y ya no lo voy a poder utilizar. Debo crear un cultivo nuevo para poder realizarle imputaciones de costos, pero sí voy a poder utilizar los informes de costos de desarrollo y costos de producción, y para ver como toda esa trazabilidad que se hizo con ese cultivo. Vamos entonces a seguir con el siguiente punto de la capacitación. Vamos entonces a ir a las diapositivas. Ya por último tenemos lo que son los informes de costos de producción. Los informes de costos de producción o los informes que nos ofrece el sistema, vamos a tener los informes de costos en desarrollo, que es el que hemos visto durante la capacitación, el informe de costos de producción, vamos a poder ver informes de labores, vamos a poder ver informes de los ciclos de costos, informes de producción por periodo, vamos a ver los informes de ventas que se han realizado, donde nos va a mostrar la utilidad, el ingreso que se adquirió. Vamos a ver informes financieros como el informe de estados de resultados por cultivo, por empresas, por lotes, y el informe de ejecución presupuestal. Entonces quiero como mostrarles un poco estos informes en el sistema. Entonces vamos a pasar al sistema para mostrarles cómo podemos generar estos informes. Bueno, vamos entonces a pasar, permítanme, aquí cerramos el manejador de operaciones, vamos a ir a empresa. Estos informes yo los voy a poder generar realizar de forma general, o los voy a poder generar por finca, por centro de costos, por lote o por cultivo. Voy a pasarme aquí al 31 para que me muestre vigente. Entonces para los cultivos yo voy a poder generar los costos de desarrollo, costos de producción, que son los que hemos visto durante la capacitación. Tengo el estado de la producción, que también lo voy a poder generar por cada uno de mis ciclos. Voy aquí a generar el primer ciclo y voy a darle ver reporte. En el estado de la producción, el sistema me va a mostrar como los costos en estado de desarrollo, me muestra el estado actual de la producción, cuál es ese costo total, el costo actual, los saldos de inventarios que tengo, me muestra las ventas que se han realizado, y por último me muestra como un tipo de resumen de total de inventarios, el total de ventas y el total de costos. Tenemos también el informe de producción por periodo. También lo voy a poder generar por los diferentes ciclos que tengamos. Vamos a darle aquí ver reporte, donde me va a mostrar como la producción que obtuvo o que tenemos de mi cultivo, el área, la población, el año, la semana, el producto que tenga como marcado como producción, la producción que se realizó y el costo de la mano de obra.
Aparte de eso, si revisamos aquí un poco los informes, yo voy a poder generar los estados de resultados, voy a poder generar informes de presupuesto por cada uno de mis cultivos, por empresa. Toda esta información lo podemos generar. También podemos ver los informes de inventarios. Y ya para ver los informes de ventas, podemos ingresar por inventarios, ventas y facturación, donde el sistema me va a mostrar o por productos o por cada factura cuál fue el ingreso que obtuvimos en el periodo. Voy a generarlo aquí desde agosto, por ejemplo, ese ingreso que obtuvimos por cada factura y la utilidad correspondiente. Entonces él aquí me va a mostrar la factura que realizamos, su ingreso y su utilidad. Esos es como los informes que podemos registrar. Aquí ya como terminamos como la parte de cultivos perennes. Agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Esperamos que haya sido de su agrado. Cualquier pregunta que necesiten lo pueden hacer desde los números que tenemos en pantalla. Se pueden comunicar con nosotros o escribirnos a los correos. Muchas gracias por la participación.